Creí entender el amor hasta que mi hijastro me miró como si fuera la única persona en el mundo. Intenté ignorarlo, pero lo que sucedió después lo cambió todo. Nunca planeamos esto y nunca estuvimos preparados para lo que vino después. Esta no es solo una historia de sentimientos, es una historia sobre cruzar límites, enfrentar la verdad y elegir entre lo correcto y lo real. Descargo de responsabilidad. Este contenido es solo para adultos. Se recomienda discreción. A veces, la vida nos lanza a momentos que parecen imposibles de preparar. Crees que conoces tus límites hasta que algo los pone a prueba. Eso es lo que nos pasó a mi hijastro y a mí. Nunca esperábamos lo que sucedió entre nosotros. Algo tan real, tan emotivo, que sacudió los cimientos de todo lo que creíamos entender sobre el amor, la lealtad y la familia. Comenzó durante una de esas semanas tranquilas en las que el mundo a nuestro alrededor parecía calmarse. Mi esposo estaba fuera por trabajo y mi hijastro había vuelto a casa para el verano. Acababa de cumplir 24 años, lleno de energía renovada y cierta madurez tranquila que no tenía. Éramos simplemente dos personas, compartiendo un espacio, pero con el tiempo algo cambió. No fue apresurado, ni siquiera intencional, pero las emociones tienen una extraña forma de florecer en silencio, y las nuestras nos tomaron desprevenidos. ¿Qué haces cuando alguien cercano empieza a verte no solo como familia, sino como alguien a quien realmente ve cuando las pequeñas conversaciones se convierten en charlas nocturnas, secretos compartidos y miradas prolongadas que dicen más que las palabras? ¿Podría? No se trata solo de deseo, se trata de la conexión, el momento oportuno y el peso de todas las reglas que no debemos romper. Esta historia no se trata solo de infidelidad, se trata del corazón humano y de lo que sucede cuando empieza a latir fuera de los límites de expectativa. Quiero guiarte en cada paso no para justificar nada, sino para mostrarte cuán frágil, hermosa y desordenada puede ser la vida real cuando los sentimientos difuminan las fronteras. Antes de profundizar, quiero saber qué piensas. ¿Alguna vez te has sentido conectado emocionalmente con alguien de una manera inesperada? ¿Crees que el amor puede formarse en los lugares más inesperados? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides votar en la encuesta. He añadido que tus opiniones importan aquí, así que, ¿qué pasó entre mi hijastro y yo? Bueno, digamos que la verdad no permaneció oculta por mucho tiempo, y lo que siguió ninguno de los dos estaba listo para eso. Todo comenzó con las pequeñas cosas que él ofreció ayudar con la cena, quedarse en la cocina un poco más de lo habitual. Me dije a mí misma que era solo su forma de ser educado. Después de todo, nos llevábamos mejor que nunca. Pero luego llegaban los momentos tranquilos en los que se sentaba cerca. Mientras veíamos una película, su brazo rozando el mío lo suficiente como para hacer que mi corazón se detuviera. Sentía que algo cambiaba, pero no sabía qué hacer. No estaba mal todavía, pero tampoco se sentía del todo bien. Pasábamos más tiempo juntos de lo que esperaba, largos paseos por el barrio, conversaciones que empezaban sobre cosas cotidianas, pero se convertían en algo más profundo. Me preguntaba sobre mi infancia, mis sueños, incluso mis decepciones, y me encontré abriéndome a él, dejándolo entrar en rincones de mi vida que normalmente mantenía cerrados. Había una bondad en sus ojos, una curiosidad que me hacía sentir segura, pero también extrañamente intensa. Una noche noté lo silenciosa que se había vuelto la casa. Solo nosotros dos. El zumbido del refrigerador de fondo, una suave música sonando por un altavoz en la habitación de al lado. Estaba sentado en la cocina, en la isla, revisando su teléfono, y me miró.
Me levanté y sonreí con una de esas sonrisas suaves y espontáneas que hacen que el tiempo se desacelere. Le devolví la sonrisa, pero por dentro sentía una punzada que no podía ignorar. Me preguntaba constantemente, ¿me lo imagino? ¿Es solo que él solo está siendo amable? ¿O hay algo más? No había respuestas claras, solo sentimientos que flotaban entre nosotros como palabras no dichas. Luego, esa noche, cuando nos preparó la cena, solo un simple plato de pasta, pero fue un detalle. Incluso dulce, sirvió vino, encendió una vela y se rió cuando bromeé con él por ser demasiado romántico. Solo intentaba compensar todas las veces que no ayudé en el pasado, dijo, pero algo en su tono insinuaba que había algo más. Sentí que la línea entre nosotros se diluía, pero no la crucé. Todavía no. Algo dentro de mí se contenía, pero no por miedo, sino por anticipación. Y tal vez, solo tal vez, no era la única que se sentía así. ¿Alguna vez has estado en un momento donde el silencio dice más que las palabras? ¿Dónde parece tu corazón reconocer algo antes que tu mente? Me dice lo que piensas en los comentarios. El verdadero punto inflexión llegó una tarde lluviosa, de esas en las que el cielo se siente pesado y todo lo que se ve por la ventana se ve un poco más dramático. Se suponía que debía quedarse con unos amigos, pero cambió de opinión. A última hora no tenía ganas de salir, dijo tranquilamente, acomodándose en el sofá con una manta y su vieja capucha favorita. Me uní a él diciéndome que no era nada, solo compañía, solo consuelo, pero la forma en que me miró cuando me senté, como si viera algo más que su madrastra, me dejó sin aliento. Un segundo más tarde, empezamos a ver una película, pero ninguno de los dos prestó mucha atención. La cercanía entre nosotros se sentía diferente. Ahora, como si algo invisible pero magnético nos acercara más. Cada roce accidental se sentía más deliberado. Cada mirada compartida tenía demasiado significado, y me preguntaba si todo esto estaba en mi cabeza o si él también lo sentía. La noche que me preguntó sobre mi relación con su padre, me pilló desprevenida. ¿Eres feliz? Me preguntó en voz baja, pero firme. No supe cómo responder. No era que estuviera triste, es solo que hacía mucho que no me preguntaban eso. La pregunta flotaba como humo en la habitación. Al mismo tiempo, noté pequeños cambios. Empezó a quedarse despierto. Más tarde, reuniéndose conmigo en la cocina a altas horas de la noche, empezó a recordar detalles sobre mí. No esperaba que le gustara cómo tomo el té o reviso los libros en silencio cuando nadie me ve. Aún así, ninguno de los dos dijo nada en voz alta. El silencio entre nosotros era lo suficientemente fuerte, y aún así no podía quitarme la sensación de que algo grande estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué crees que debería haber respondido honestamente o se estaba pasando de la raya al preguntarme si dejaba tus pensamientos y predicciones en los comentarios? La tensión entre nosotros se convirtió en algo que ya no podía ignorar. Estaba ahí en cada mirada, cada pausa silenciosa, cada vez. Nos cruzamos en el pasillo un poco demasiado cerca. Empecé a notar lo cuidadosos que nos habíamos vuelto, cómo evitábamos estar solos demasiado tiempo, pero de alguna manera siempre terminábamos. Así era como si algo tácito hubiera echado raíces y ninguno de los dos pudiera fingir que no estaba allí. Una noche, la tormenta de afuera reflejó lo que sentía. Adentro, el viento aullaba, la electricidad titilaba y la casa se sentía más pequeña, de alguna manera más íntima. Acabábamos de terminar de cenar y él me ayudaba a recoger los platos. Nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo vaso y esta vez ninguno de los dos se apartó. El silencio se extendía entre nosotros, pesado y eléctrico. Me miró con una expresión ilegible.
No podemos seguir fingiendo que no pasa nada, dijo en voz baja. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía qué decir. No estaba segura de qué pasaría después, pero sabía que todo estaba a punto de suceder. Cambiar. Justo entonces, las luces se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió y todo lo que podía oír era la lluvia golpeando las ventanas y el sonido de su respiración a un paso de la mía. No quiero lastimar a nadie, susurré, sin saber si me refería a él, a su padre o a mí misma. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó sin tocarme, solo lo suficiente para sentir el peso del momento. Y fue entonces cuando la puerta se abrió con un crujido. Ambos nos quedamos paralizados. ¿Quién era? ¿Su padre? ¿Un vecino? ¿O fue el destino finalmente alcanzándonos? Dime en los comentarios qué crees que pasará después. ¿Quién crees que estaba parado en esa puerta? La puerta se abrió con un crujido, y por un segundo ninguno de los dos se movió. Mi pulso se aceleró. Entonces, desde las sombras, una voz familiar gritó, ¿todo bien aquí? No era su padre, era mi hermana. Apareció sin avisar con un paraguas mojado en la mano y esa mirada penetrante y cómplice que siempre tenía. Hay una tormenta muy fuerte. Pensé que había esperado aquí afuera, dijo con indiferencia, entrando, como si no acabara de entrar en el momento más tenso de mi vida. Intenté actuar con normalidad para deshacerme del silencio cargado. El silencio seguía flotando en el aire. Mi hijastro retrocedió, aclarándose la garganta, buscando el paño de cocina como si nada hubiera pasado. Pero yo lo notaba. Ella notó algo. Sus ojos se movieron entre nosotros. Una pausa de más. Siempre era de las que intuían lo que no se decía. Los tres estábamos sentados torpemente en la sala. La luz de las velas parpadeaba en las paredes. Habló de su viaje, del tiempo, de viejos recuerdos, completamente inconsciente de cuánta presión se acumulaba bajo la superficie, o tal vez no lo ignoraba. Quizás estaba observando, esperando, reconstruyendo las cosas. Entonces llegó el giro inesperado. Me llevó aparte con el pretexto de necesitar ayuda con su chaqueta mojada, y justo antes de que saliéramos, en el pasillo susurró, «Espero que sepas lo que haces». El Se me revolvió. estómago me estaba advirtiendo o acusándome. Esa noche no pasó nada entre mi hijastro y yo, pero todo había cambiado. Alguien más lo había presentido. Ya no estábamos atrapados en algo emocional. Nos veían, nos observaban, nos juzgaban y seguíamos sin cruzar la línea. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir así, al borde del abismo? Comenta abajo. ¿Crees que la hermana los confrontará o guardará el secreto? Pasaron unos días, pero ya nada parecía normal. Mi hermana no había dicho nada más, pero sabía que estaba esperando, observando a mi hijastro y a mí apenas. Hablamos no porque los sentimientos se hubieran ido, sino porque ya no confiábamos en nosotros mismos. Sentíamos que todo se tambaleaba al borde del abismo y una palabra equivocada podía arruinarlo todo. Entonces llegó la noche en que todo se desmoronó. Era tarde. Estaba en la cocina, limpiando después de cenar, cuando él entró. Su expresión era diferente, más tranquila, pero segura. «Tenemos que hablar», dijo. Asentí. Desconfiando de mi voz, me miró con ojos firmes. «No estoy confundida, y creo que tú tampoco». Me quedé en silencio, con el corazón acelerado, esperando. Él continuó. «He intentado ignorarlo, he intentado reprimirlo, pero estoy cansada de fingir que esta conexión no existe». Antes de que pudiera responder, mi hermana salió del pasillo. Había oído todo. Me quedé paralizada. Él se quedó paralizado. La habitación pareció detenerse. Sin respirar, nos miró a ambos y dijo algo que no esperaba. Pensé que esto podría pasar, y le conté a tu esposo.
Mi mundo dio vueltas. Lo que susurré. Se dio cuenta de lo diferentes que eran las cosas. Cuando regresó, me pidió que mirara. No quería una escena, quería la verdad. La puerta principal se abrió y allí estaba él. Mi esposo. Tranquilo, tranquilo, pero sus ojos lo decían todo. Nos quedamos allí parados, enredados en silencio, expuestos. Finalmente habló. Ya lo sabía. Algo estaba pasando. Simplemente no quería creerlo. La habitación parecía que se derrumbaría. Pero aquí está el giro. Él miró a su hijo, luego a mí, y dijo, «No estoy enojado, solo quiero la verdad. Si esto es real, no me mientas. Pero si no es así, termínalo ahora, sin gritos, sin drama, solo una decisión. ¿Qué harías? ¿Lucharías por un amor que te encontró en el lugar equivocado o te alejarías para proteger lo que ya está roto? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué elegiría tu corazón? Me quedé en silencio durante lo que pareció una vida. La calma de mi esposo no era fría. Estaba claro que no quería drama, quería honestidad. Miré a mi hijastro, cuya expresión estaba llena de emoción, pero también de comprensión. Ya no se trataba solo de atracción, ni de sentimientos complejos, sino de las consecuencias de cruzar una línea que nunca podríamos cruzar en ese momento. Elegí la verdad, no la envuelta en suspenso romántico ni en sentimientos susurrados, sino la verdad sobre mí misma. Le dije a mi esposo que había empezado a sentir cosas que no podía explicar y no actué en consecuencia, pero tampoco huí. Él escuchó. No perdonó al instante, pero tampoco se alejó. A veces las relaciones pasan por tormentas no para terminar, sino para revelar lo que está roto y lo que vale la pena salvar. Mi hijastro se fue a la mañana siguiente sin palabras finales, sin una despedida dramática, solo una tranquila comprendiendo que algunos sentimientos, por muy fuertes que sean, no pertenecen a la realidad. Mi hermana se quedó unos días más, ayudándome a superar la tensión, sin decir nunca te lo dije, solo ofreciéndome regalos y poco a poco comencé a reconstruirme, no solo con mi esposo, sino conmigo misma. Nos enfrentamos a algo para lo que no estábamos preparados y lo cambió todo. Pero a veces enfrentar la verdad es la única manera de avanzar. ¿Cómo te hizo sentir este final? ¿Te gustaría ver una continuación o un punto de vista diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te mantuvo enganchado, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más.